Chicos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, perfecto. Excelente. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces donde quedamos la tutoría pasada. Bien, recordemos que esta semana estamos trabajando medidas estadísticas y pues bueno, ya el reto para hoy es pues que hagamos una cantidad considerable de ejercicios. Bien, ya en este punto del preuniversitario es bueno que vayamos aumentando un poco el ritmo para que nos rinda un poco más las tutorías. Eso sí, pues sin dejar a nadie atrás, obviamente. Estaremos, como siempre, abriendo espacios para resolver las inquietudes que vayan surgiendo, pero sí tratemos de hacer hoy el ejercicio de ir a un ritmo un poco más acelerado. Eso, de hecho, pues, es parte también de la competencia y del talento que tenemos que desarrollar, ya que sabemos, pues, que la prueba de admisión, pues, tiene un tiempo límite, ¿cierto? Y pues entonces significará eso pues que también ese examen con toda seguridad hay que desarrollarlo a un buen ritmo. Entonces, veamos pues cómo nos va hoy de pronto con un poquito más de, desarrollando con la tutoría un poquito más de velocidad. Bien, entonces habíamos quedado por acá, ¿no? Habíamos quedado en este ejercicio si mal no estoy. Y habíamos quedado pendientes de esta segunda parte. Eh, Entonces, bueno, la propuesta de solución pues es básicamente como la misma, ¿no? Es decir, montar esta línea, este que llamo yo línea de tiempo, así lo llamo yo, no sé pues si sea correcto. En todo caso es una recta numérica en la cual vamos a representar pues como toda la situación, ¿cierto? Entonces, si mal no recuerdo, a la par se podía realizar la actividad A y la actividad B, ¿cierto? Ok, vamos a subir esto un poquitico. Bien, entonces, aquí inicia A e inicia B. Listo. Bueno, resulta que pasados 2 meses finaliza A. Fin de A. Bien. Y pasados 3 meses llega el fin para B. Bueno, aquí pues estamos simplemente implementando las nuevas restricciones, aunque las restricciones respecto a qué actividades se pueden hacer en simultáneo siguen vigentes. Dice que la actividad C puede iniciar una vez la actividad B se haya ejecutado en un 50%. Bien, o sea que estando por acá en 1,5, ¿cierto? Inicia C. Por aquí inicia C. Bien, y pues C ahora requiere de 2 meses. Entonces sería por aquí 1, por aquí tenemos 4. Entonces sería 1, 2. O sea que C estaría terminando por acá. Aquí está el fin de C. Bien, y pues la actividad D solamente puede iniciarse una vez termine C y A. Bueno, A se terminó hace rato, o sea que es justo y cuando termina C que puede iniciar D. Y 8. 5, 6, 7 y 8. Entonces, son 4 meses para ejecutar la actividad D a partir de la finalización de D. Serían 1, 2, 3 y 4. Justo en este punto intermedio sería el fin de D. Entonces, podemos evidenciar, según este diagrama, pues que la obra está terminándose en 7 meses y medio, ¿no? Lo que sería consistente con esta opción de respuesta. Preguntas, muchachos. Muy bien. Vamos ahora con Profe, esto. Hola, cuéntame. oye usted con la línea del tiempo, pues uno de primerazo yo utilizaría, aunque usted también utiliza el recuadro, pero yo lo haría con el recuadro porque no se me ocurriría la línea.
Bueno, por eso también es, pues, digamos, es la ganancia, ¿no? Es la ganancia de estar en este preuniversitario. Y es que, pues, las ideas, y no solamente las ideas del profe, ¿no? Pues, muchas ideas que ustedes a veces también comparten, pues, brindan estrategias alternas que en algún momento le puedan servir a uno, ¿cierto? Digámoslo así, es como una oportunidad también de que uno abra un poquito su mente a diferentes estrategias o diagramas que le permiten a uno enfrentar un problema. Sí, me imagino que si tú superpones los cuadritos que están aquí en la tabla según respetando las condiciones iniciales, pues también llegas, ¿cierto? Ya cada quien pues determinará cómo le parece más manejable a la hora de resolver el problema. Bueno, nos entregan este cuadro, muchachos. Dice, el cuadro muestra el registro de las toneladas de alimentos que ingresan a la central mayorista de Medellín, procedentes de 4 regiones del país en un periodo determinado. Bueno, listo. Entonces, antes de mirar la pregunta, entendamos bien qué es lo que tenemos acá. Tenemos 4 regiones, R1, R2, R3 y R4. Bien. Cada región produce una determinada cantidad de toneladas de ciertos productos. Como vemos, pues están los cereales. Por ejemplo, R1 produce 100 toneladas de cereales. En cuanto a frutas, R1 produce 5 toneladas de banano, 10 de naranja, 5 de piña y 0 de uva. Si nos vamos a otra región, pues los datos van a ser diferentes, pero siempre asociados a los mismos productos, cereales y esas frutas que están ahí descritas. Y este total, pues, ¿qué me está dando? A ver, entendamos, este total me está dando, por ejemplo, este total, este 120, lo que me está dando es la totalidad de alimento producido en la región 1, en toneladas, ¿no? Esto está en toneladas. Sí, toneladas, ¿cierto? Confirmémoslo, 100 más 5 más 10 más 5 más 0, ¿cierto? Entonces eso nos da en efecto 120. Por ejemplo, ¿este total qué sería? Este total lo que me está diciendo es la producción de uva como sumando las 4 regiones, ¿a qué tonelaje llega? ¿Cierto? Entonces estamos viendo que sumando las 4 regiones, la uva, su producción es de 20 toneladas, ¿cierto? En un determinado periodo de tiempo, cada mes, cada semana, no sé. Es lo que por ahora, eso por ahora no importa. Y pues este 500 lo que nos está registrando es este total, el total de los totales, ¿cierto? Significa entonces que el total de alimentos producidos son 500 toneladas. Con esto claro, entonces vamos a mirar a qué hace alusión la pregunta. Dice, hola, ¿hay alguna pregunta? Okay. Nos dicen entonces, de las afirmaciones siguientes, la única verdadera es. O sea que hay 3 afirmaciones que son falsas, ¿bien? Y tenemos que identificar cuál de la, y tenemos que determinar cuál queda verdadera, ¿bien? Entonces, empecemos a mirar cada una de las afirmaciones. Dice, con relación al total de alimentos provenientes de la región 2, el 40% son cereales. A ver, entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo, váyase para la región 2. Con respecto al total de alimentos que se producen en la región 2, o sea, respecto a este total, que es 60, la afirmación es que el 40% son cereales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿cierto? 40 no es el 40% de 60, creería uno inicialmente. ¿Por qué lo creería uno? Pues porque uno sabe que el 40% de un número, para que sea 40, pues ese número tiene que ser 100, no 60. ¿Sí o qué? Bien. Entonces, falso, de una. Bien. Listo. Con relación al total de cereales, entonces esto ya, esta primera no fue. Con respecto al total de cereales, el 62.5% proviene de R4. Entonces, vámonos para el total de cereales. Total de cereales. Lo que me están diciendo es que respecto a este total, respecto a este 400, ¿sí? Lo que me están diciendo aquí es que el valor
o la cantidad de cereal producida en la región 4 representa el 62.5% de 400. Bien, es obvio si es verdadero o si es falso o rayamos, chicos. Esa es la verdadera, profe. Es la verdadera. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Si 400 es el 100%, ¿sí? Entonces, queremos determinar si en efecto este 250 será o no el 62.5%. Pero entonces aquí dejemos X. Vamos a encontrar aquí el porcentaje. Bien, entonces me queda pues que X es igual a 250 por 100 dividido 400, ¿no? Y pues simplifiquemos. Entonces esto se van estos dos ceros. Me está quedando que X es igual a 250 sobre 4, lo que es igual a 125 sobre 2. Y pues la mitad de 125 es 60 más la mitad de 5, que es 2,5, o sea, 62,5%. Y en efecto, esta es la opción correcta. ¿De acuerdo, muchachos? Comprobarán entonces ustedes, por ejemplo, que las siguientes afirmaciones pues han de ser falsas, ¿no? Dice, con relación al total de alimentos provenientes de la región 4, con respecto al total de alimentos provenientes de la región 4, o sea, este número, perdón, de la región 3, o sea, este número, el 90% son frutas. O sea, ellos están afirmando que esta cantidad, la sumatoria de estos 4 números, que son las frutas, representa el 90% de 40. ¿Cuál es el 90% de 40, muchachos? Rapidito. ¿Cómo lo calculamos? 36. Exacto. 40 por 90%. Entonces, ¿uno qué hace? Simplemente multiplica 9 por 4, 36%. Perdón, 36. 36 unidades. El 90% de 40 es 36 unidades. Listo. Y pues, miremos si esto sí suma 36. Por aquí nos da 18, 28. De hecho, da es 30. Entonces es falsa. Listo. Y bueno, alguna artimaña similar a esta podrán ustedes implementar para corroborar que la última afirmación es falsa. Bien, preguntas con este problema, muchachos. Noten que es una pregunta que se puede responder muy rápidamente. O sea, si una cosa como esta cae en el examen de admisión, uno tiene que aprovechar y táquete de una. ¿Cierto? Si hay una pregunta que nos quite 5 o 7 minutos, pues van a haber otras que solo nos van a tomar 3, 4, 5 segundos para responder. ¿Listo? Bien. Sigamos. Dice, un vendedor de suscripciones de una revista tiene el siguiente plan de estímulos por sus ventas mensuales. Un salario básico mensual de 600,000 pesos y si N representa el número de suscripciones vendidas en un mes, entonces tiene los siguientes porcentajes adicionales sobre su salario básico. Dice, si el número de suscripciones N oscila entre 10 y 30, entonces el porcentaje sobre el salario básico será un 20% de, ¿cómo lo llaman aquí? Bueno, no sé, llamémoslo comisión, ¿cierto? Es una comisión que le estarían entregando. Y si el número de suscripciones superan las 30 o son iguales a 30, pues entonces la comisión será un 30% más sobre el salario básico. Bien. De las opciones siguientes, la gráfica que mejor representa la relación correcta entre número de suscripciones vendidas y el pago recibido, ya el pago pues total, ¿cierto?
total es. ¿Qué opinan, chicos? Este ejercicio entonces será muy complicado. Tendremos que saber o conocer técnicas de graficación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la opción para ustedes? Entonces, lo primero es, pues, tener claro cuáles son los porcentajes de comisión, cuáles son los valores de comisión. A ver, si el número de suscripciones oscila entre 10 y 30, entonces, finalmente, ¿cuánto es la comisión que se va a ganar ahí de más? Entonces, salario total, el salario total sería los 600.000 más el 20% de esos 600.000, que es lo que le van a dar de comisión. ¿Eso cuánto nos da? ¿Cuánto es el 20% de 600.000? Serían 120. 120.000, correcto. Entonces nos daría 720.000 pesos. Este sería el salario total si se hace comisiones entre 10 comisiones y 29 comisiones. ¿Listo? Ahora, si se hace más de 30 comisiones o 30, entonces el salario total, ¿cómo queda? Pues serían los 600.000 pesos de salario base más ya el 30% de comisión sobre esos 600.000 pesos que es el salario base. 6 por 3, 18, y esto nos daría 780.000. ¿Listo? Ahora sí, ya sí podemos responder. La B, eso es correcto. Bien. Observen que es que la gráfica que le está diciendo a usted, le está diciendo, por ejemplo, ¿por qué esta gráfica no es? Porque esta gráfica está sugiriendo que si, por ejemplo, usted, digamos, vende 20 suscripciones, ¿cierto? Entonces usted va a ganarse un salario total de este número. Arriesguémonos. ¿Qué número es ese? Como 750 aproximadamente. 60. Listo. 760, 750. Ah, bueno. Ese sí es el salario para una persona que comisiona con 20 suscripciones. No, es que ya lo tenemos claro. No. El salario siempre será cuando usted comisione entre 10 y 29 suscripciones. Su salario siempre va a ser de 720. Constante, mírelo. Constante. Sin cambio. Entonces, en ese sentido, las gráficas que no tengan comportamientos constantes quedan descartadas. ¿Sí? Y por otro lado, ¿por qué no es esta? Porque si bien esta me está describiendo muy bien lo que ocurre cuando yo vendo entre 10 y 29 comisiones, ¿sí? Se está equivocando cuando yo comisiono con 30 o más suscripciones. Es que con 30 o más suscripciones, mi salario no es de 900, lo acabamos de calcular. Mi salario es de 780, ¿sí? En definitiva, es la B. Preguntas con el ejercicio. No puede comisionar más de 20 o 30%. Sí, así es esa empresa. O sea que si usted vende 200 suscripciones, nada, le van a dar el 30% de más sobre su salario. Y si vende 9 suscripciones, no le dan nada de comisión. Que eso también está reflejado acá. Miren, miren la línea punteada aquí. Miren que está bien, no es muy claro el diagrama, pero ahí está. ¿Qué indica eso? Que si usted comisiona, si usted vende entre 0 y 9 comisiones, perdón, y 9 suscripciones, no comisiona nada. Se queda con el salario base. Seguimos. Profe, usted dio un orden de los problemas que trajo, o yo le puedo sugerir uno.
Pues yo sí tengo unos problemas por aquí, no son pocos. ¿Qué, Bueno, ¿qué problemas hágalo. quieres que discutamos? No, no, de pronto, si usted quiere, haga los que usted va a hacer y se alcanza para hacer el cuarto de la lectura. Cuarto de la lectura. Bueno, ahorita miramos si y lo buscamos, listo. Bueno, vamos a mirar por acá. Dice, de un grupo de 100 obreros, 40 trabajan en el día y 60 en la noche. Se sabe que el salario promedio de los 100 obreros es 807.200 pesos y que los del turno del día reciben en promedio 58.000 pesos menos que los obreros nocturnos. Ok. Determina el salario promedio en cada grupo. A ver, entonces hay como una situación acá. A ver, tenemos dos grandes grupos, ¿no? Tenemos los obreros diurnos. Y tenemos los obreros nocturnos. Bien. Estos se ganan un determinado salario, ¿cierto? No nos dice el problema cuánto es ese salario, no lo sabemos. Bien, pero vamos a suponer que cuando uno promedia el salario de los obreros diurnos, eso nos da un valor, llamémoslo, ¿qué digo yo? Z. Con Z rayita vamos a representar salario promedio de los obreros diurnos. Salario promedio obreros diurnos. Bueno, y los obreros nocturnos pues también tendrán un determinado salario, ¿cierto? No sé, llamémoslo Y. Vamos a llamarlo Y barra. Un salario promedio para los obreros nocturnos. Salario promedio obreros nocturnos. Listo. Y por otro lado, tengo otro promedio, que representará, en este caso, X barra. Pues X barra me va a representar el salario promedio de todos los obreros. Salario promedio de todos los obreros. Recuerde que son ¿cuántos? Son 100 obreros. Vamos a poner, de hecho, ahí, de los 100 obreros. Chicos, ¿cómo calculo X barra? ¿Cuál es la forma correcta de representar X barra? Sabemos que X barra, el valor numérico es conocido. Ese sí me lo entrega el ejercicio. Me dice que el salario promedio es de 807.200. Pero yo quiero entender, o quiero que ustedes me digan cómo es la fórmula que nos genera este número. 872 sobre 100. No. La suma de los datos dividido la cantidad de ellos. En principio es ese el concepto fundamental. Pero para este problema sí tenemos claro la suma de los datos. ¿Cuáles serían esos datos? Pues una vez hallemos el salario que reciben los diurnos y los que reciben los que trabajan en la noche, no. Ah, bueno, o sea que si una vez yo conozco este dato,
Cuando yo conozca este dato y cuando yo conozca este dato, entonces, ¿cómo se calcula X barra? Cuéntame. Sumando y dividiéndolo. Z barra más Y barra dividido 2. Sí, Bueno, pregunto, o sea que si usted está dividiendo entre 2, usted está sugiriendo que esto va 50-50, es decir, que la cantidad de obreros diurnos es la misma cantidad de obreros nocturnos. no, ahí es donde está, hay más nocturnos que diurnos. ¿Qué porcentaje hay de diurnos? De diurnos hay un 40. Un 40%. Ahí lo dice claramente. De 100 obreros, 40 trabajan en el día. Miren que a mí no me están hablando en términos de porcentaje, pero eso es algo que se infiere de la lectura. Y 60 trabajan en la noche. Ah, o sea que 60, Z barra por el 40% más Y barra por el 60%, pues esto ha de darme el valor promedio de el salario de los 100 obreros. Recuerden que está la misma situación que estudiamos en la tutoría pasada con aquel ejercicio de la valoración y la evaluación del producto en términos de sus características y la prueba. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Qué fórmula estoy usando ahí? Esta que me traje desde hace un momento. Esta. ¿Sí? Solo que este valor N1 más N2 más NK no se ve, pues porque vale 1. Me explico. ¿Bien? Es que esto quedaría dividido. Vamos a cambiar este 40% por su valor numérico y este 60% por su valor numérico. ¿Cuánto es 40%? Es 0.4. ¿Cuánto es 60%? 0.6. Sobre, ¿cierto? Entonces este sería el N1, este sería el N2, sobre la suma de N1 y N2. ¿Cierto? Pero se van a dar cuenta que poner esto aquí abajo era pues como innecesario, porque es que la suma de 0.4 con 0.6 da 1. ¿Cierto? Entonces me da lo mismo, ¿cierto? Me da esto. Pero quiero que les quede muy claro que a la larga estamos usando la fórmula de media aritmética ponderada. ¿Listo? Bueno, y sabemos pues que esto nos da 807,200. ¿Listo? Entonces, voy a organizar un poquitico aquí las cosas. Por un lado tenemos que por un lado tenemos 1. Tenemos que 0.4 por Z barra más 0.6 por Y barra nos da 807,200. Bien, y hay otra relación que no hemos explotado. ¿Qué significa esto de que se sabe que el salario promedio de los, y que los del turno del día reciben en promedio 58,000 pesos menos que los nocturnos? ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se conecta entonces Y barra y X barra? Y barra y Z barra. Recuerden que Z barra es el salario promedio de los diurnos y Y barra es el salario promedio de los nocturnos. Entonces, ¿qué significa? Que los del turno del día reciban en promedio 58,000 pesos menos que los obreros nocturnos. Bueno, significa que el salario de los diurnos se iguala al salario de los nocturnos siempre que yo a los nocturnos les quite esos 58,000 pesos que tienen de más. ¿Estamos de acuerdo? O en otras palabras, si yo al salario promedio diurno le sumo 58,000 pesos, igualo el salario promedio de los obreros nocturnos. Son ecuaciones equivalentes.
Y listo, chicos, como pueden apreciar, en un problema de estadística hemos tenido que enfrentarnos a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya saben que pueden usar sustitución, reducción, igualación y otras estrategias de más. La que usted sepa manejar, esa es la que usted va a usar. Bien. Entonces, aquí pues lo que yo voy a hacer es que pues voy a sustituir, aprovechando que 2 ya está despejado, ¿no? Entonces voy a sustituir 2. Sustituyo 2 en 1. ¿Sí? Entonces me va quedando que 0.4 por z barra, pero z barra es y barra menos 58.000, ¿sí? Más 0.6 y barra es igual a 807.200. Bien, distribuimos por acá. Este por este y este por este otro. Bien, entonces nos va quedando que 0.4 y barra 0.4 y barra menos 0.4 por 58.000, eso da 23.200, ustedes lo corroboran, más 0.6 y barra es igual a 807.200. Bien. Y finalmente totalizamos, pues 0.4 y barra más 0.6 y barra me da 1 y barra. O sea, queda ya despejado. Bien, igual, y este numerito lo tiramos para el otro lado, como está restando, pues pasa al otro lado a sumar. O sea que eso nos da ¿cuánto? 807 y 23 son 830, 400. 830, 400. Y como pueden apreciar, acabamos de encontrar el salario promedio de los trabajadores nocturnos. ¿Sí? Y pues ya para determinar el salario promedio de los diurnos, simplemente sustituimos este valor, llamémoslo asterisco, sustituyo asterisco en 2. Y de ahí ya nos sale z barra. ¿Sí? Sería 830. Un poquito más abajo. Z barra sería 830, 400 menos 58.000. Listo, entonces Z barra nos da un total de 772.400. 772.400. Y hemos concluido el ejercicio. Preguntas. Bueno, pienso que la componente algebraica y operativa no es tan complicado. De pronto aquí lo más retante es la modelación del problema, ¿cierto? Saber introducir las variables. Aquí usted no puede llamar Z el salario de los obreros diurnos, porque usted no los conoce. Usted no conoce los 40 salarios distintos de aquellos que trabajan en el día. ¿Cierto? Porque es que no todos tienen por qué ganar lo mismo. ¿Cierto? Algunos ganarán, yo qué sé, por decir cualquier cosa, 700.000 pesos. Y entonces el que es el arquitecto, pues se va a ganar 2 millones y así sucesivamente. ¿Cierto? Lo que se sabe es, pues que, y más por como me lo está diciendo el enunciado, lo que me interesa es hablar del salario promedio de estos 40 trabajadores. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué me vende la pista de hablar en términos de promedio? Pues los datos que me entrega el ejercicio. Se sabe que el salario promedio, aquí no me están hablando del salario individual de cada trabajador, sino del salario promedio de los 100.
Ah, bueno, entonces definitivamente necesito conectar eso con el salario promedio de cada uno de los grupos. Chicos, comentarios, preguntas. Si está claro, ok. Avancemos. Dice, al calcular la media de 125 datos, recuerden que la palabra media es sinónimo de promedio, ¿listo? Al calcular la media o el promedio de 125 datos, pues dio 42. Listo, muy bien. Un chequeo posterior mostró que en lugar del valor 12.4 se escribió fue 124. Entonces, imagínense en toda la película, ¿no? Yo voy a digitar unos datos en Excel para promediarlos, ¿cierto? Y en lugar de escribir el valor correcto, que era 12,4, me tragué el punto y escribí 124 y promedié. Pues ese promedio me dio 42. Pero obviamente es un promedio errado, porque es que no es, yo no debía haber calculado el promedio con el número 124, sino con el número 12,4. Entonces, la tarea ahora es corregir dicho promedio. Bien, entonces, empecemos. El promedio en cuestión, ¿cierto?, del que me están hablando inicialmente, pues se calculó de la siguiente forma. Se cogen los 125 datos, el dato X1, el dato X2, se van sumando, el dato X3, y así sucesivamente hasta llegar al último dato, al dato 125. ¿Bien? Y se divide todo entre 125. Fue de esta manera. Y usando el número 124 en lugar del número 12,4, que nos dio dicho promedio 42. Esa parte creo que está clara. Bien. Vamos a suponer que el dato 124, ¿cierto?, es el dato errado. Vamos a suponer que este dato se introdujo, pues, ¿qué digo yo? Digamos aquí al principio. Listo. Profe, pero a lo mejor este dato no estaba en la primer casilla de Excel a la hora de promediar, sino por allá en la casilla, una casilla intermedia o en una casilla al final. No importa, recuerden que la suma es conmutativa y asociativa. Yo puedo poner este número 124 al principio, en un punto intermedio o al final, y el promedio no me va a cambiar, ¿sí? Entonces vamos a supongamos que el dato errado, ¿cierto?, es el primero, y es 124. Listo. Entonces este promedio me va quedando de la siguiente forma. Entonces esta cuentica que sabemos que da 142, yo la puedo reorganizar de la siguiente manera. Puedo agrupar los datos que van desde X2 hasta X125 y pues cambio este X1 por su correspondiente valor errado, que es 124. Sabemos que cuando la persona que realizó el promedio, cuando hizo esto, pues el resultado le dio 42. Eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Bien. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr corregir el promedio? Muy fácil, muchachos. Vamos a despejar esta sumatoria. Que esta sumatoria sí está buena. Es que solamente se cometió un error en un solo dato, que lo estamos señalando en el primero. De resto, esta suma da lo que da, porque ahí no hubo errores en los datos, ¿sí? Entonces vamos a despejar esa suma, ¿bien? Entonces esto me queda que es equivalente a tener, entonces distribuyo, por ejemplo, sí, o mejor tiramos de una vez para el otro lado. O tiremos de una vez para el otro lado todo, ¿sí? Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Este 125 que está dividiendo lo voy a mandar al otro lado a multiplicar, ¿bien? Y me queda entonces que 124 más la suma de X2 más X3 más hasta X
125, pues me da 42 por 125. Bien, es decir, tomé ese número 125 y lo envié al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Entonces esto me va quedando que es equivalente a tener 124 más esa sumatoria, que es 2. Aquí sería bueno que estén familiarizados con el símbolo de sumatoria para que se ahorren un poquitico de escritura. ¿Bien? Y esto da 5.250. 5.250. Y ahora recordemos, pues, nuestro objetivo es despejar esta suma. ¿Sí? Entonces, terminemos el despeje. Significa entonces que esta suma, la suma de todos los datos excepto el errado, que era el primero, pero ojo que es la suma, no es el promedio. ¿Listo? Es solamente la suma de los datos. Pues nos da esos 5.250 y pues le resto el 124 que está al otro lado sumando, ¿cierto? Así es como se despeja y nos queda 5.126. Chicos, hasta acá preguntas. Muy bien. Entonces, Qué pena. hola, cuéntame. No entendí el final, o sea, se pasó el 124 a dividir. No, a restar. Mira, él está sumando aquí, ¿sí o no? Ah, sí. Entonces pasa con signo opuesto, con operación opuesta, que es restar. Él pasa al otro lado a restar y cuando a 5.250 le resto 124, me da 5.126. ¿De acuerdo? Gracias. Con gusto. El 5.250 es el resultado de la multiplicación de 42 por 125. ¿De acuerdo? Este dato es este dato. Chicos, estamos listos ahora sí para hacer el promedio correcto. Entonces, ahora sí, corrección del promedio. ¿Por qué ya estamos listos? Porque ya lo que me falta es a esta sumatoria sumarle el dato correcto y dividir entre 125. ¿Sí? Entonces, ahora sí, corrección del promedio. Corrección del promedio. Bueno, pues entonces quedaría que la media corregida es igual a. Entonces ya no voy a digitar 124, pues es que eso fue lo que generó el error. Voy a poner el dato correcto que es 12,4, que es el primer dato x1, más x2, más x3, más hasta x125 y dividido los 125 datos. Y ahora sustituimos el valor de la sumatoria de los 124 datos que están encerrados en paréntesis. ¿Cuántos queda esa sumatoria? Da 5.126. Entonces aquí ponemos 12,4 más 5.126. Y esto dividido 125. Totalizamos y dividimos. ¿Eso cuánto nos va a dar? ¿Cómo? Bueno, aquí tengo un registro de 41.1. 41.1. Sí, será cierto. Sí. 41.1. Usted dirá, profe, todo ese camello para, pues es que 41.1 y 42, pues eso es muy, la diferencia es mínima, ¿no? Chicos, pero
Yo no comprendo la pregunta. Vuelves y la formulas. John. Es decir, el 5126 es el resultado que da esta sumatoria. Entonces vengo y lo pongo acá. Ese 5126, mira que es este. Profe, Hola. es que la verdad yo no sé yo cómo pienso esos problemas, porque es que pues, yo hubiera ido por puras restas, pues así como la intuición, lo primero que a mí se me ocurre es, por ejemplo, restarle a 124, 12.4, pues se me ocurren cosas así, pero a mí no, pues por eso es que yo me frustro tanto, porque es que yo No, pero... y No, pero sin frustraciones, chicos. Por eso estamos acá entrenando, ¿no es cierto? Es muy importante que los problemas que se plantean cada semana, usted se siente y los raye de su puño y letra, a conciencia, ¿cierto? Por ejemplo, en ese compendio de ejercicios, con seguridad hay uno que otro problema similar a este. Entonces, la invitación ya cuál sería, basándose en las ideas que se proponen acá. Soluciónelo para que se coja confianza, ¿sí? Por otro lado, hay un compañero una compañera que dice que le da 53.4. ¿Eso por qué no es posible? Porque si con 124 da 42, entonces con un número mucho más pequeño que 124 no nos va a dar más grande el promedio, ¿cierto? Si yo hago alguno de estos datos, lo mermo, el promedio tiene que mermar. Y si lo aumento, pues el promedio tiene que aumentar. ¿Estamos de acuerdo con esa intuición? Entonces corrobora ahí la parte aritmética a ver qué fue lo que pasó. Y chicos, con esto entonces hemos corregido el promedio. ¿Algún otro comentario? ¿Algo más que quieran anotar? No, pero miren, la idea de cómo se soluciona este ejercicio sí surge de forma natural. Vea, yo sé que con este número igual a 124, este es el promedio. Entonces yo, lo que hice la compañera, no, pues yo lo quito. Le mermo lo suficiente para transformarlo en 12.4. Ah, y entonces, ¿acaso tú conoces cuánto da 12,4 más x2 más x3 hasta más x125? ¿Conoces ese número para poder dividirlo entre 125 y obtener el nuevo promedio corregido? Entonces mira que como te queda claro que este número hay que cambiarlo por el correcto, pero esta sumatoria es desconocida, pues entonces esa es la meta del ejercicio, lograr descifrar a qué es igual esa sumatoria. ¿Listo? porque si se dañó uno solo, se dañan los otros. Se daña el resultado. Lo que pasa es que como el ejercicio me da es el resultado, o sea, el promedio, más no me dice cuánto da la suma de los datos. Ojo que es que el promedio es suma de los datos dividido el número de datos. O sea, es con la división y todo que me están dando a mí el resultado. Pero para poder hacer la corrección, yo necesito totalizar nuevamente la suma de los datos para poder dividir el 120, entre 125. Y este es el que en principio desconocemos. Y ahí es donde ya uno empieza a buscarle la comba al palo, como se dice. Bueno, yo creo que nos da para hacer un par de ejercicios más. Dice, de las edades de 4 personas se sabe que la media es igual a 24. La media es igual a... Ok. ¿Cuántas personas? 4 personas. Listo. La media es promedio. No se nos vaya a olvidar eso. La mediana
es 23 y la moda es 22. Encuentre las edades de las 4 personas. Bueno, vamos a mirar. Lo primero es, tenemos unas edades de 4 individuos. La de X1, la de X sub 2, la de X sub 3 y la edad X sub 4. Me dan unas pistas, ¿bien? Me dicen, la media es igual a 24 años. O sea que X barra, que es el promedio, X1 más X2 más X3 más X4 dividido 4. Sabemos que toda esta cuenta da 24. Ok, listo. ¿Qué otra pista me dan? Me dan la mediana. ¿Qué es la mediana? La El que mediana queda como en la mitad, ¿no? El dato que está en toda la mitad. Pero hay una condición. ¿Cómo tienen que estar los datos? De menor a mayor. De menor a mayor. Listo. Entonces vamos a hacer aquí una anotación para no perder el trabajo hecho. Vamos a suponer que estas son las edades ordenadas. Sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que ahí ya están organizadas. Listo. Entonces, ¿cuál sería el dato de la mitad? ¿Qué dice la teoría? La suma de las dos divididos. Correcto. Como es una cantidad par de datos, la mitad de los datos queda justo y acá, entre X2 y X3. Aquí, en toda la mitad de entre X2 y X3, queda el dato medio, el dato central. Bueno, pues ese dato, ¿cómo se encuentra? Promediando X2 con X3. ¿Cierto? Y esta sería la mediana. ¿De acuerdo? Me dicen que esa cuenta, pues da 23. Ok. Y también me dicen que la moda, pues es igual a 22. ¿Qué es lo que es la moda? El que más se repite. capítulo. El dato con mayor frecuencia, ¿cierto? El dato que más se repite. El dato que más se repite. Sí, Santiago, eso es correcto. Bueno, entonces, ¿cuántas veces podría repetirse esa moda? He aquí lo que tenemos que analizar nosotros, ¿cierto? Sin embargo, para poder empezar a descartar posibilidades, recomiendo yo explotemos estas igualdades que tenemos acá. Bien. Pues en un principio tiene que ser menos que el número de datos que hay, pues, para, obviamente. Exacto. Por ejemplo, los 4 datos pueden ser igual a 22. No, ¿Por qué no? porque no nos va a dar la media. No nos daría la media. Y de hecho, la mediana tampoco. ¿Sí o qué? Entonces hay tres datos que puedan ser iguales a 22. Pero entonces miren que ya estamos aquí tanteando, estamos tanteando y no estamos explotando de la mejor forma posible, según mi criterio, estas dos igualdades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esta igualdad y voy a pegarle una pequeña transformada. No es mucho lo que vamos aquí no es mucho lo que se va a hacer aquí algebraicamente hablando. Simplemente voy a agarrar ese 4 que está dividiendo y lo voy a tirar para el otro lado. Ah, bueno, pero antes voy a hacer eso mismo, pero con la mediana. Listo. Vamos a agarrar esto y ese 2 que está dividiendo lo vamos a tirar para el otro lado. Entonces me queda que x2 más x3 sería igual a 46. ¿Listo?
que x2 más x3 sería igual a 46. Ahora, voy a hacer lo mismo con el promedio. Entonces me queda x1 más x2 más x3 más x4 igual a 24 por 4, que eso da 96, ¿no? Pero noten, chicos, que yo sé cuánto da x2 más x3. Yo sé que la suma de estos dos datos da 46. O sea que yo puedo sustituir esa igualdad acá. Es que esto es 46. Y esto entonces me va quedando que x1 más x4 es, perdón, x1 más 46 más x4 es igual a 96, lo que significa que x1 más x4 pues nos da, y mandamos al otro lado ese 46 para simplificar. Eso da 50, ¿no? Si yo a 96 le quito 46, daría 50. Entonces ahora sí, vamos ahora sí a hacer el tanteo, pero ya teniendo claras las condiciones que generan estas dos igualdades. Esas dos igualdades generan las condiciones entonces que la edad 2 y la edad 3 tienen que sumar 46 y la edad 1 y la edad 4 tienen que sumar 50. Entonces ahora sí, vamos a analizar todas las posibles combinaciones a la luz de que la moda es 22. Bien, entonces, miremos cuáles serían los posibles casos. Entonces, que x1 sea 22, que x sub 2 sea 22, que x sub 3 sea 22 y que x sub 4 sea 22, fue un dato que desde ahora, fue un caso que desde ahora descartamos, no es posible. ¿Por qué? Porque la media no da 24, la mediana no da 23, o equivalentemente, esta edad con esta edad, x2 más x3, no nos estaría dando 46, estaría dando 44. Y x1 con x4 no nos estaría dando 50. Entonces, descartado. Bien. Ahora, puede pasar que entonces la moda, que es 22, sea 22 porque aparece 3 veces, ¿cierto? Entonces vamos a analizar 22, 22, 22, y entonces x4 es libre. Veamos si logramos encontrar entonces un número x4 tal que todas las condiciones se cumplan, teniendo en cuenta de que aquí estoy repitiendo el 22 3 veces. ¿Puede pasar este escenario? Pues no, no puede pasar porque miren que la sumatoria de x2 con x3 no nos está dando 46. Equivalentemente, la mediana no está siendo igual a 23. Entonces a lo mejor alguien dirá, ah, no, no, entonces haga una cosa. Mande este señor para acá. ¿Cierto? Podría uno pensar, no, entonces, ¿sabe qué? Lo que pasa es que quizás la moda sí es 3, perdón, la moda es 22 porque la frecuencia es 3, pero a lo mejor es porque el 22 aparece en el cuarto dato. Pues tampoco se puede porque entonces x1 más x4 no nos da 50. ¿Sí? Y queda entonces descartado esta situación de que la frecuencia del número 22 sea 3. No es posible. O sea que no nos queda más de otra, pues que la frecuencia de la moda sea 2. Entonces ahora tenemos que mirar cuál será esa forma en la que distribuimos este 22. Vamos a empezar a distribuirlo, digamos así. Aquí, esto lo dejamos libre. Profe, pero estás como tanteando. Tanteando, vea, ¿qué es lo que acontece? Aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos 4 incógnitas y solamente 2 ecuaciones. Esto en principio tiene infinitas soluciones. Pero ¿qué acontece? Que de las infinitas soluciones solo me interesa aquellas que estén en concordancia con el hecho de que el 22 tiene que aparecer como valor solución para alguna de las 4 variables y debe de aparecer más de una vez. O sea, el 22 debe ser solución
o debe de ser el valor de dos o más de las incógnitas que tengo en el problema. ¿Qué acabamos nosotros de descartar? Que el 22 no puede aparecer como solución en las 4 incógnitas. Tampoco puede aparecer como solución en 3 de las 4 incógnitas. Tiene que aparecer entonces sí o sí como solución en 2 de las 4 incógnitas. ¿Bien? Ahora, miremos entonces cómo quedaría la distribución. No puede pasar que si X, no puede pasar que, vamos a borrar esto. No puede pasar que el 22 quede acá y acá, pues porque caemos en la misma situación de ahora. Y tampoco puede quedar aquí en los extremos, pues porque caemos en la misma situación de ahora. Entonces tiene que haber una especie de combinación. Por ejemplo, así. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué valor X3 me permite a mí garantizar que X2 más X3 me dé 46? ¿Cuánto tiene que ser X3 entonces? 24. 24. ¿Y qué valor X4 me permite garantizar que X1 más X4 me dé 50? 28. 28. Bien. Y pues como pueden ver, ahí tenemos una cuadrupleta de datos, satisfacen todas las condiciones, porque satisfacen estas ecuaciones que encontramos. Noten que ¿cuál es la mediana? X1 y X2. Es decir, el valor central de los datos. Es 23. 23. Usted calcula el promedio entre estos dos o el número que está en la mitad entre estos dos, te da 23. Bien. Y el promedio, desde luego, te va a dar 24, como lo habíamos estipulado de un principio. Y se podría que ¿Sí? en vez de que X1 y X2 dieran 22, o sea que X3 y X4 fueran los que tuvieran el 22. Claro que sí, se podría, pero a partir de la condición inicial que nosotros montamos de que las edades ya estaban organizadas de menor a mayor, pues esa combinación no tendría mucho sentido, ¿cierto? ¿Por qué no tendría sentido? Porque entonces estaríamos diciendo que aquí queda el 22 y aquí queda el 22 y que estos son los datos más grandes, porque acordate que estamos diciendo que los datos ya están organizados de menor a mayor. X1 es el más pequeño, le sigue X2, le sigue X3 y le sigue X4. O sea que eso estaría sugiriendo que los valores a considerar por acá son del orden más pequeños que 22 y eso no es posible. Chicos, ¿alguna otra inquietud? Bueno, muchachos, nos rindió bastante hoy, ¿no? Espero pues que hayan clarificado y se hayan cogido confianza para resolver estos problemas. Los invito pues a que tan pronto tengan un espacio, arranquen a hacer los ejercicios y ya nos estaríamos viendo entonces en una próxima tutoría. Les agradezco mucho su participación. Profe, Cuéntame. Muchas gracias. Con mucho gusto. dos preguntitas. La primera, no. Perdón, es que no recuerdo esto. Cuando es impar, o sea, los números son impares, la mediana es el número de la mitad, ¿verdad? Es el central. Ujú. Y ese otro. En la noche va a ser los mismos ejercicios, ¿o puede cambiar? Porque sí me gustaría reforzar esto bastante. Sí, de hecho, pues por aquí habían otros propuestos. Vamos a ver si logramos hacerlos todos. Listo, Todo depende del gracias. ritmo. Ujú. Vale, hasta luego. Bueno, muchachos, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.